Marce, me imagino que por el lado de Universidad de Chile están contentos, hay felicidad, son 3 puntos muy valiosos. Además, el contexto. No habían jugadores importantes en la previa, después expulsan a un jugador muy relevante como Charles Aránguiz. Sí, quedaron conformes con lo hecho en el partido de ayer, sobre todo esos primeros 20 minutos que ustedes ya analizaban, que pudo haber quedado la Universidad de Chile 3-0, que Nico Guerra pidió el penal, lo pidió en esa conversación que hubo con Charles Aránguiz, con Marcelo Díaz, el mismo Lucas Di Llorio, que ya había convertido 2. Charles Aránguiz es el especialista en los penales y lo cedió, como alguna vez lo hizo con el Tuco Contreras, solamente que ahora no resultó, pero no fue crítico. El director técnico Gustavo Álvarez con el Nico Guerra dijo, bueno, hizo buen partido, no podemos crucificarlo por el penal. Y después cambia todo con la expulsión que había en usted, el descuento de Palestino, ese segundo tiempo donde no tuvo muchas intervenciones Gabriel Castellón, hay que decirlo. Palestino sí tuvo mal la pelota, pero ganó la posesión, el segundo tiempo. Ojo, pero no creó oportunidades. Y eso lo deja conforme al director técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez. Pero habían varios temas a tratar. Una vez finalizado el partido, por ejemplo, ya se confirmó la renovación de Poblete y de Fabián Ormazábal. Lo dijo ayer Manuel Mayo. Cuando conversábamos con él, estábamos ahí en vivo para Todos Somos Técnicos, dijo que se está trabajando para 2026 y en esa planificación se trabaja pensando en Gustavo Álvarez, que tiene contrato porque él fue renovado en enero por una temporada más. El contrato original era hasta diciembre de 2025, es decir, un par de meses más, pero en enero se llegó a un acuerdo para extenderlo por una temporada más con una cláusula de salida. Y aquí es donde viene todo este tema polémico por la publicación del diario El Mercurio del día domingo, donde se habla de que hay un virtual acuerdo entre la Federación Peruana y el propio Gustavo Álvarez, hablando de que la Federación Peruana va a pagar ese $1.200.000, todo esto con una fuente de dentro del directorio. Ahora, la nota sí estaba firmada, yo ahí incurrí en un error, pero ya lo hablé con Gustavo Álvarez, tuvimos una conversación y me dijo, está autorizado a decirlo, hoy en la mañana, donde me dice no hay problema si la molestia no es con el periodista, sino que la molestia es con la gente de adentro. O con la fuente. El directorio. Claro. ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Quién comenta a periodistas de que tiene un acuerdo con la Federación Peruana cuando no es así? Bueno, una vez que lo conversé con él en la cancha, la nota que da, pero después en conferencia de prensa ya teniendo al tanto de que sí la nota estaba firmada por el periodista, y aquí yo aprovecho, ¿no? Porque lo hice a través de la red social X, pero aprovecho también las pantallas de TNT Sport, porque yo lo dije en TNT Sport, por lo tanto lo voy a decir también acá. Le pido las disculpas respectivas al periodista Cristóbal Valencia y también al diario Mercurio, porque la nota sí estaba firmada por un periodista. Pero el fondo es otro. Y aquí es donde habla el técnico Gustavo Álvarez. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa sobre este tema. El periodista cita palabras de un anónimo. No se dice quién habla. Eso para mí me parece una falta de respeto. Porque yo, hace 3 años aquí en Chile, doy la cara cada semana y a veces 2, con errores, virtudes, defectos, aciertos. Pero doy la cara y se ve lo que dice y lo que piensa Gustavo Álvarez. Todos los que están acá tienen un trabajo. Y no me parece nada raro a fin de año hacer un repaso y mirar para adelante. ¿Hay alguien que no haga eso? A mí esa nota me parece una falta de respeto. Se habla de cifras. Y yo le daría validez si aparece el nombre y el apellido de quien lo dice. Porque yo camino por el club y nadie me dice nada. ¿Qué más le puedo decir? Sí, a mí esa parte final me parece más aclaratoria y más importante que el resto, porque siento que comete un error y se lo hablo respetuosamente desde el ámbito del periodismo, porque quienes estudiamos esta carrera, más allá que sea vilipendiada regularmente, son 5 años donde dentro de las informaciones que uno trata de meter acá en la cabeza está el derecho a la información y es un derecho que está amparado por la ley. Y ese derecho contempla la posibilidad de hablar en off con las fuentes. Y eso es lo que hizo en este caso el periodista Valencia. Sin dar el nombre. Exactamente, sin dar el nombre. Y eso es que lo que él se refiere, de que es una falta de respeto, la nota no es una falta de respeto para él ni para nadie. ¿Ya? La nota está en un marco legal, totalmente
posible, no se está faltando ni pasando a llevar a nadie, ni menoscabando ningún tipo de institución. Ahora el problema después él lo despeja en la propia respuesta. Él dice, me parece increíble que en el fondo haya gente que hable con periodistas y que filtre este tema y no me lo diga cara a cara en los pasillos. Y eso está perfecto, pero eso tiene que verlo puertas adentro dentro de la institución, ¿vale? Acá mezclar algo respecto a la profesión misma, al periodismo en este caso, con algo indebido, me parece que es totalmente imprudente de su parte. Se mete como en aguas un poquito turbias donde no supo derechamente maniobrar. Así que eso me queda por decir, digamos, en defensa de nuestro gremio. Yo sé que ahí Marcelo decía, no estaba firmada, después sí estaba firmada, pero va más allá de eso, ¿ya? Eso por un lado. Y respecto de lo otro, creo que cuando uno, y no solamente en este caso el propio Álvarez, sino ya otros estamentos de la institución, no quieres darle validez a una información o a tu juicio, rumor que sale por la prensa, simplemente no hables de ello, ¿vale? En la medida que tú hablas de algo, en la medida que tú te refieres a una información, tú le estás dando espacio y validez a la misma. Comunicación estratégica. Tiene mucho asidero con aquello. Bienvenidos a un equipo grande, ¿no? En el caso para Gustavo Álvarez y también para Michael Clark, que señala que son estas cosas que pasan cuando a Universidad de Chile le va bien y cuando a Universidad de Chile le fue mal, bajo el mismo mando. Todos estos años también se habló muy fuerte de Universidad de Chile. Los equipos grandes hacen ruido, mueven mucha más gente, marketing es otra cosa. Entonces, me parece que hay que entender un poco el contexto y comparto lo que dice la Caro. O sea, si el Mercurio saliera y dijera fue Pedro Pérez puede demandar al medio y al periodista. Al menos y va a que lo ganar. haya autorizado. A eso es lo que voy, bajo el secreto de la fuente, ¿no? Entonces, acá el tema era uno. ¿Se va o no a Perú? Habiendo respuestas, ¿sí o no? Bueno, se llevó a otro problema, se llevó a otro terreno. Y yo creo que también Y ahí porque es donde- aparecen números, aparecen cifras. Eso es lo Yo que creo le molesta Eso es a lo él. que molesta. No es como cuando un jugador va a arreglar en un club. Yo creo que eso es lo que molesta. Las cláusulas, que ahora esté hablando, yo creo que eso no le molesta, lo eso, sabemos todos. Eso es histórico, Gonza. Sí. Las Siempre ha cláusulas, sido. incluso lo dijimos, hubo un momento en la Universidad de Chile donde se filtraba todo. Todos los contratos. Y no solo en Todas las salidas. y no solo en la U, también en otros clubes y también en otros ámbitos del periodismo, como que es un ejercicio que tiene más años que Matusalem, digamos. Así que Terrible. no es nada nuevo respecto al... Y además a esa acá, materia. el gran enojo que yo entiendo que tiene Gustavo Álvarez es con el dirigente de Azul Azul, que da esta nota en off, sin dar su nombre o sin autorizar que se dé el nombre en esta nota del Mercurio, y que no se lo diga a él en la cara. Eso es lo que yo entiendo y lo que interpreto que le molesta finalmente a Gustavo Álvarez por lo que dice en conferencia de prensa y por lo que le dijo a Marcelo Díaz también en la mañana. Entonces, no es la molestia con la prensa en sí, según lo que logro entender, sí le molesta que se den las cifras, pero ¿quién filtró esas cifras? Eso es lo que yo entiendo que a él le está molestando. Ahora, él mismo pone sobre el tapete y abre esta discusión cuando dice que va a analizar de aquí a fin de año, cuando se termine su ciclo de aquí a fin de año, cuando habla de las molestias que tiene por este tema de los pasajes. O sea, él abre también una ventana para que comience a investigarse, para que comience a reportear un tema que tal vez no se hubiese reporteado si él no hubiese hablado de un fin de ciclo a fin de año, si él no hubiese hablado de que está molesto con el tema de los pasajes o lo que dijo de Eduardo Vargas en su momento. Entonces, también hay que tener ojo con lo que se dice desde la vereda de entrenador o de jugador, porque obviamente, por este otro lado, nosotros tenemos esa labor de investigar, de saber qué pasa, si hay o no un conflicto, si eso es así es el medio, así es el negocio en el que todos trabajamos. Entonces, me parece también que tiene que tener ojo Gustavo Álvarez con las cosas que diga de acá en más, porque obviamente que son interpretables. Marce. Sí, bueno, parte de la conversación que él me dice, entiendo lo de las fuentes, lo que le molesta que alguien de adentro lo ponga en contra de la gente. Bueno, eso fue un poco la conversación, fui autorizado para nombrarlo y para decirlo de esta conversación que tuvimos hoy en la mañana respecto de este tema. Pero Michael Clark fue más allá y ya algo adelantaba Marcelo Muñoz con la declaración porque está hablando habitualmente después de los partidos, lo hizo ayer y esto fue lo que señaló acerca de estos rumores que... Bueno, ahí hay algún problema de señal, obviamente, con Marcelo Díaz, que lo vamos a arreglar, pero de todas maneras estaba hablando con respecto a las declaraciones de Michael Clark, que dejan mucho que desear y las vamos a analizar.
Respecto a las versiones y a los rumores que han circulado últimamente, a mí me llama la atención, la verdad, que siempre que la U le empieza a ir bien, siempre que la U empieza a pelear cosas, empiezan a aparecer estos rumores de gente siempre que no da la cara. Y yo tengo la sensación que muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, que gente que es, ¿para qué decirlo?, es colocolina. Muchos periodistas incluso prestan para esto, periodistas que dicen ser de otros clubes, de Magallanes, de Rangers, de Antofagasta, y finalmente todo el mundo sabe que son del Colo. Y yo entonces no le daría mucha importancia. Obviamente en este club siempre todo está en evaluación. Nosotros ya tenemos un muy buen plantel, tenemos un muy buen cuerpo técnico, estamos muy contentos, yo lo he dicho, yo creo que tenemos el mejor plantel de Chile, tenemos el mejor cuerpo técnico de Chile, tanto profesionales como personas. Tenemos a un técnico con un contrato vigente, pero obviamente a fin de año se tienen que hacer las evaluaciones, como se hacen siempre, con los jugadores, con los técnicos, y sentarse a planificar el año 2026. A ver, dice Michael Clark, gente que no da la cara, gente que no es de la U, que incluso es colocolina, incluso periodistas que dicen ser de Magallanes, de Rangers, de Antofagasta y que finalmente son colocolinos. ¿Cuánta validez, Caro, le podemos dar a una declaración como esta que da Michael Clark, cuando en realidad yo creo que la gran mayoría de los periodistas, digamos, deportivos serán hinchas de algún equipo, pero de ahí a que traten de ser lo más objetivo posible, eso es parte de la profesión también. Pucha, sí. Como diría un abogado, no al lugar en realidad. Eso me pasa, que encuentro que nos quita como todo el aspecto profesional. Todos tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestros colores, pero la verdad es que acá cuando uno se sienta frente a un micrófono, cuando uno tiene un lápiz en la mano, cuando uno tiene un teclado, toma otro rol, digamos, y es un rol social. Y parece que, no sé, es como estar dando clases de periodismo, siento. No pensaba que era necesario estar en esta posición, digamos, dando como conceptos a los que no nos deberíamos referir, porque finalmente estamos todos ejerciendo nuestra profesión. Pero en todo caso me estaba acordando que muchas veces, así como los periodistas tenemos nuestros colores, también pasa que los propios dirigentes o dueños de clubes también lo han manifestado abiertamente. Y en su minuto, por ejemplo, falleció, así que lo voy a decir, digamos. O sea, Sebastián Piñera posaba con la camiseta de la Católica y Sebastián Piñera, siendo que era de la Católica, compró acciones en Colo-Colo y terminó siendo el dueño mayoritario de esa institución. Entonces, ¿por qué uno podía llegar a cuestionar ese rol en ese minuto en blanco y negro? Legítimamente podía hacerlo porque el mercado y la forma en que el fútbol profesional se está trabajando se lo permitía y listo. Entonces, no me parece al lugar que se mezclen los ámbitos. Nosotros tenemos un ámbito privado, todos lo tenemos, y otra cosa es el ámbito público. Y el ámbito público están las profesiones y me parece que ahí que las aguas no se crucen. Entiendo que hay una molestia particular con algunos medios y algunas publicaciones específicas, pero creo que eso nuevamente se tiene que conversar adentro y me parece más la segunda parte de la declaración. Le doy todos los vistos buenos porque esa es la declaración a la altura de un presidente, digamos, de resaltar que la U está en un proyecto que la puede desembocar incluso en una final de la Copa Sudamericana o eventualmente en un título, está todavía en carrera por el campeonato nacional. O sea, ahí debería estar el foco, no en ver este tipo de detallitos. Para ti, Gonza, perdón, ¿cómo lo ves desde tu lado? Es que lo coincido totalmente con la Caro, porque es lo que decía anteriormente. Si uno no quiere responder, o sea, no quiere ahondar en un tema que no le compete, no se refiere nada más. Creo que entró en un lugar donde podía salir muy fácil hablando de fútbol y de destacar lo que le está pasando a la U. O sea, que ayer ganara, que está en Copa Internacional. Y era mucho más fácil respondiendo por el tema de que su entrenador tiene contrato vigente, que sí tiene una cláusula, pero que ellos lo único que quieren, como lo dijo después en la última parte de la cuña, es que termina diciendo que tienen el mejor entrenador, que para él tienen el mejor plantel, que tienen el mejor entrenador del fútbol chileno. Dentro de eso yo creo que esa era la respuesta a la cual tenía que apuntar, no salirse para el lado que se fue, obviamente poniéndole colores de camiseta a periodista o él sabía muy bien a quién se refería seguramente. Yo entiendo que Michael Clark quiere ganar la aprobación de la parcialidad azul, ¿no? Porque hizo bastante como para perderla. Y en este momento la está ganando y se entiende, ¿no? Me parece que apunta mucho a aquello. Sin embargo, el hecho de tener que, para hablar de la U, hay que ser de la U, para poder opinar de la U, hay que ser de la U, me parece absurdo. Y segundo, me diré un poco, pero no entendí el ataque a tres colegas.
No lo entendí. Es un poco como se ha dado hay- también desde el futbolista al periodista, que si no jugó fútbol no puede hablar de... Claro. Totalmente. Claro. No, pero además Por esa misma línea. esta cuña parte por una nota del Mercurio sobre la Exacto. continuidad de Álvarez y termina apuntando contra otros 3 colegas que no son de ese medio, Que no tienen nada que ver. escribieron la nota. Entonces ahí me parece que no hay nada más valiente que decir las cosas de frente nomás. A quien sea, a quien uno lo piense, cómo lo piense. Y si el que nada hace, nada teme, bueno. Pero si tiene alguna molestia con algún colega en particular, me parece que sería muy valiente y es más, destacable que se lo señalase. Pero estas declaraciones gratuitas, al voleo, por tirar benzina para que se incendie todo, no las comparto. Yo no lo Menos en el momento de la U, porque Sí, si la U claro. la U ganó, la U venía de no Exacto. ganar en el campeonato, la U viene de quedar segunda, le viene pisando los talones, bueno, entre comillas, porque está todavía a varios puntos de distancia de Coquimbo, está peleando mano a mano con la Católica del Chile 2, a puertas de semifinales, pucha, esos son los focos, ¿no? Los focos Totalmente. deportivos de la U. Hay un antes y un después, podríamos decir, en cómo ha ejercido la presidencia Michael Clark con respecto a antes de los incidentes o de la Avellaneda. masacre vivido en Avellaneda y el después, porque desde ese momento él empieza a hablar cada vez más, aparece mucho más en la prensa, algo que antes simplemente no pasaba, era muy escaso la oportunidad para poder escuchar las palabras del presidente de Azul Azul. Ahora eso ha cambiado, ha variado, Marce, en un momento que además futbolísticamente Variado. Universidad de Chile está muy bien, o sea, está compitiendo en Copa Sudamericana. Es verdad, ayer Gustavo Álvarez te dijo, no, yo no voy por el Chile 2, voy por el campeonato porque matemáticamente hay opciones Claro, y van a luchar mientras hasta se el pueda. final, mientras se pueda. Pero lo cierto es que están en competencia y en competencia importante. Sí, ahora sí estamos bien. Ahora sí, ahora sí. Estamos bien. Sí. Sí, es que la live view fue la dead view. Sí. Que estáis muy lejos. Bueno, ya. Sí, estás muy Vamos lejos. con- Sí. Sí. ¿Muy lejos? Ya, pero ahí estamos bien, estamos bien. Sí, está hablando cada vez más. Hoy día se fue a Paraguay con Ignacio Senjo, fue a la Conmebol. No fue por temas de reclamos, ni apelaciones, ni nada, sino que están todos los clubes semifinalistas, tanto de Sudamericana como de Libertadores, invitados mañana a una reunión en Conmebol. Seguramente ahí van a aprovechar algún papeleo, alguna consulta. La U fue multada nuevamente, porque tiene multa, porque ahora fue por inicio de partido con Alianza Lima más tarde de la hora programada, $20.000. El protocolo de inicio, $12.000 más. Después entra el equipo tarde en el segundo tiempo, $50.000 para el director técnico Gustavo Álvarez. Entonces estamos hablando de altas cifras que se lleva Conmebol por estas multas en contra de la Universidad de Chile, y que si la U tiene derecho a apelar a la unidad de apelaciones de Conmebol, que son los próximos 7 días, tiene que abonar $3.000 más a la cuenta de Conmebol. Así que bueno, me imagino que irán a consultar eso, van a preguntar también qué pasa si hay una final, qué pasa con el público al ser campo neutral. Bueno, todo eso seguramente Oye, van a Marcelo. aprovechar los dirigentes de la Universidad de Chile este paso por Paraguay. Sí. Sí, es que quieren proceso abreviado, entiendo, como para que regularmente, o sea, se tenga el resultado de aquí a unos 3 meses y no pasen años y años y años en resolución. Y eso va a requerir también el ok y la venia de Conmebol, porque es el denunciado. Así que Claro. también ahí tienen otro tema más bien administrativo a que recurrir. Sí. Claro, ya, pero esto es por el Partido Alianza, a lo que quizás lo más grande que apeló la Universidad de Chile, que es a la rebaja de partido en condición de local. Ahí hubo un rechazo tanto Independiente como la Universidad de Chile, y ahí la U tiene, cuando se entreguen los argumentos de este nuevo fallo, 21 días para poder ir al TAS. Y ahí es otra cifra de dinero importante. Así que bueno, son los movimientos que se hacen en los pasillos de Conmebol con la Universidad de Chile, que insisto, ya están en viaje, tanto Michael Clark como Ignacio Senjo, rumbo a Paraguay a esta reunión de los 8 equipos clasificados a semifinales. Pero bueno, hablamos de todo lo que pasó fuera de la cancha. Me quiero meter dentro de la cancha porque ustedes mencionaron algo importante. Charles Aranguis y el clásico universitario, doble tarjeta amarilla. Ustedes ya analizaron las 2 tarjetas sacadas para el futbolista de la Universidad de Chile, que no era expulsado hace bastante tiempo, desde el Bayer Leverkusen, con la selección chilena. Por ahí también tuvo una expulsión contra la selección de Paraguay, pero no es de sufrir expulsiones Charles Aranguis. Y esto es lo que señala el director técnico Gustavo Álvarez al respecto. Yo no he hablado nunca de los arbitrajes. La expulsión de Charles me pareció muy extraña, muy extraña. Y Charles es importante para nosotros. Si nosotros en el medio campo jugábamos con 2, Díaz y Guerrero, ellos iban a jugar con 3, Ábrigo, Montes y Fernández. Y me iban a seguir atacando con un 9,
y 2 extremos, y yo tenía la línea de 5. Entonces me sobraban 2 atrás y me faltaba 1 en el medio. Pongo un volante como Guerrero, como Altamirano, para que sea 3 con Guerrero y Marcelo Díaz, y al 9 lo marco solo con 2 centrales. Un desplazamiento de afuera para afuera de Guerra en la izquierda y del mismo Guerrero en la derecha para equilibrar el 2 contra 2 ante un eventual pasaje de los laterales rivales en dupla con los extremos. Dos partes en estas declaraciones de Gustavo Álvarez. Primero, dice que le parece extraña la expulsión de Charles Arañi, y segundo, hace un muy buen análisis de el por qué los cambios, por qué pasa de línea de 3 a línea de 4 en el fondo y cómo fue, obviamente, subsanando esa falta de Charles Arañi en el medio campo. A ti, futbolísticamente, Gonza, ¿qué te pareció el partido antes de, digamos, la expulsión y ya después cuando tienes que suplir esta emergencia? Es una broma. Hasta que me dormí, estaba muy bueno. Porque me quedé dormido como al 30-35, después lo tuve que ver de nuevo. Sí. ¿Estaba entretenido? Es que hacía calor. Entonces, me levanto temprano. Mira, Marcelo Díaz. Así que, no, pero después lo vi, obviamente, por eso lo nombro hasta ese punto. Después vi la entrevista de Marcelo también, que le dice... Ahí no te Gustavo Álvarez. No. La buena pregunta que le responde el profesor. Me pareció un buen partido. Obviamente, los goles, indudablemente, los goles cambian el partido, más allá, sobre todo cuando son al inicio, como lo hizo la Universidad de Chile, y después la expulsión de la Universidad de Chile, creo que en una faceta que fue defensiva, creo que lo hizo muy bien. Ahora me gustó la expulsión, yo creo que totalmente de acuerdo con el árbitro, no penal también, creo que no era cobrable. O sea, podría haberlo cobrado o no, pero dentro de eso creo que no lo cobrara estaba bien. Futbolísticamente, luego cuando cambia el sistema, queda con 4... queda con los 2 puntas y él dice muy bien el por qué 4-4-1. 4-4-1, pero dejó a Guerra y a Di Iorio. Eso es algo que me recordó cuando estaba viendo el partido a Bielsa, que él lo decía muchas veces, que sacando delantero, el equipo rival te iba a poner delantero. Eso es, sí, lógica. Entonces, si yo sostengo a 2 atrás, bueno, tendrán que dejar 3. Y bajo esa lógica, creo que la Universidad de Chile lo hizo bien. Pero las decisiones del entrenador son las que te marcan, porque el otro día veía una entrevista también de Fábrega, el mensaje que manda el entrenador metiendo un volante o un central para el jugador dentro de la cancha, bueno, nos vamos a defender. Ese es el mensaje. Entonces, desde ese lugar, el mensaje que envía él, Gustavo Álvarez, hacia el plantel en el momento de la expulsión es muy bueno, porque la Universidad de Chile lo pudo sostener desde el juego. Porque además saca un central como Ignacio Tapia y no mete a un volante con tensión, por ejemplo, como podría haber sido Rodríguez, mete a Altamirano. Un jugador que juega a Poblete incluso. Poblete, que Poblete lo mete. Sí, pero más lógica tiene que entra Altamirano, es un jugador que te puede sostener mucho más la pelota, que puede lograr que le cometan falta. Que el rival tenga es más de posesión. juego. Exacto. Entonces, desde esa lectura es muy buena la que hace el entrenador. Ahora no sé si haya sido tan deseable como la opción que tomaron en la cancha de dejarle patear al penal a Nico Guerra. Yo ahí como que entra en un terreno medio difícil de dilucidar, porque está bien, puede que haya sido como, ok, culmina tu muy buena faena hasta el minuto, porque había dado los 2 pases gol, y le cede en la cancha el penal a Nico Guerra. Pero la U pudo haber, así, pero ponerle cinta al partido muy temprano. O sea, ese 3-0 le hubiese dado una tranquilidad infinita. Quién sabe qué hubiese ocurrido con el resto del partido. Creo que fue una opción más bien riesgosa, tomando en cuenta el nivel de efectividad, porque en el fútbol chileno ya no existen jugadores con ese nivel de efectividad frente al arco. El de Charles, es la función del tiro de penales. Sí, bueno, No, buscaban son darle decisiones que confianza, pueden claro, salir son decisiones. Ahora pasó con Contreras, me acordaba uno que falló Leandro Fernández también contra Cobresal, Sí. ¿se acuerdan? De la misma manera. Le ha pasado. Por suerte no lo sufrieron al final del partido. O sea, lo sufrieron desde el juego, pero no por el resultado. No por los puntos, digamos. Así es. Y además, Gonza, esas son decisiones muy de cancha, porque normalmente hay un designado, un segundo designado, pero si viene un jugador y te dice, oye, dame la pelota, es difícil también. Y vais 2-0. Sí, porque podría haber sido fácilmente Di Iorio, que hoy se quería hacer 3 goles y agarrar la pelota y se la lleva a la casa cuando termina. Entonces, igual es una decisión difícil. Sí, bueno, es un tema también dentro... Yo tuve entrenadores que se molestaban muchísimo también, que muchas veces hasta se enojaba porque uno no pateaba el córner o el tiro libre el que le tenía que pegar. Entonces, dentro de eso también habla primero de la bondad que tiene Charles para darle confianza al compañero que lo pide. Pero bueno, yo creo que también lo hace porque el partido... Y
iba 2-0, o sea... Claro, tal vez 0-0 no... 0-0 otra cosa. 0-0 otra cosa, totalmente distinta. Sí, el contexto del partido también es importante, Marce, en ese sentido. Sí. Lo mismo hizo con Tucu Contreras cuando enfrentaban a Deportes La Serena, que era el 3 o el 4-0, me acuerdo, en aquella oportunidad. Un Tucu Contreras que necesitaba hacer goles y Charles le cede el penal a Contreras, que hoy día no está viendo minutos. Pero bueno, le tocó a Nico Guerra, no pudo anotar y ahí cambia todo el partido después con la expulsión y con el descuento del cuadro de Palestino. La U hoy día jornada libre y ya mañana vuelven a los trabajos pensando en este partido del próximo jueves 23 contra Lanús y esta seguidilla de partidos. Hablaba de 6 partidos seguidos el director técnico de la Universidad de Chile, que es Lanús, Católica, Lanús de vuelta, Huachipato. Se confirma para el 5 de noviembre el partido con Everton en el Estadio Nacional, es decir, el 30 con Lanús, el 2 de noviembre con Huachipato en Talcahuano, el 5 de noviembre con Everton y cierra esa seguidilla de partidos con Limache antes de las elecciones presidenciales. Así que ahí están los 6 partidos seguidos entre jueves, domingo, miércoles, domingo. Bueno, ahí la U va a tener una gran cantidad de compromisos que serán fundamentales, no solamente para, como dijo Álvarez, tratar de darle casa a Coquimbo, que es muy difícil, pero sino quedarse con el Chile 2 y tratar de meterse en una final continental. Muy bien, gran trabajo de Marcelo Díaz, lo que fue en el partido de ayer y ahora en este informe de la Universidad de Chile. A cuidarse, amigo, ¿ah? Un abrazo. Que esté muy bien, ¿ah? Chao, chao, ¿ah? Chao, Marcelo. Un abrazo, amigo.